A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos ya casi terminando la semana productiva. Vamos a los temas de interés. Gracias por estar con nosotros y bienvenido usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Bueno, vamos a hablar de lleno, de manera clara, diciendo las cosas como son, de cómo uno de los principales actores del pasado conflicto armado entiende lo que va a ser la nueva ley de reconciliación que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y cuyo plazo fatal en una ampliación para que pudieran legislar los diputados termina el próximo 28 de febrero. Así es, exactamente, esa es la fecha. 28 de febrero, es que yo estoy como con el año bisiesto, entonces 28 de febrero, pero ese es el plazo que ha dado. ¿Será que los diputados van a cumplir con ese plazo? O por el contrario, este es un tema que, siendo un año electoral, va a tener que esperar otra legislatura más. Bueno, entre otros temas de interés de la ciudadanía y que compete a la Asamblea Legislativa, vamos a tratarlo esta mañana, por supuesto, con nuestro invitado. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Gracias por estar con nosotros, jueves 23 de enero del año 2019. Qué bendición estar con ustedes y poder, a través de esta televisora, a través de esta plataforma, llegar hasta sus hogares. Me da muchísimo gusto, ¿verdad? Me gusta lo que hago y en serio que lo haría de manera gratuita, pero tenemos que comer, así es que hay que trabajar, ¿verdad? Pero no lo vemos como un trabajo, lo vemos más como una bendición, como una posibilidad de poder llegar hasta sus hogares y poder poner nuestro trabajo a disposición de las necesidades de la ciudadanía. Bueno, digo las necesidades porque hay tantos problemas que se deben de resolver y evidentemente los medios de comunicación, los periodistas per se, somos ese mecanismo, esa, digamos, línea de conducción de las quejas, ¿verdad?, de las necesidades, de todo aquello que reclama el pueblo, en este caso nuestro pueblo salvadoreño. Así es que fíjense que hoy, en medio de las críticas de los diputados, porque todavía no se ponen de acuerdo en relación a cómo van a abordar el tema de la nueva ley de reconciliación, bueno, lo último que se ha sabido es que en la comisión respectiva el proyecto de ley ha acordado que las dos propuestas que llegaron a la Asamblea Legislativa en relación a este tema se vayan a o se deban de fusionar. El acuerdo final de la comisión después de debates, intensos debates entre los diputados del FMLN, Arena, PCN y Gana, en el que pues se está buscando una salida, un escenario que permita poder desentrampar este tema, que es un tema muy, pero muy
sensible, sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que la anterior sala de lo constitucional dejó planteado un escenario hacia los diputados que buscaba que ellos legislaran después de derogar la ley de amnistía, y a pesar de que ha pasado mucho tiempo después de que se declarara inconstitucional la ley de amnistía, pues los diputados no han podido cumplir a un apartado que llevaba esta resolución de inconstitucionalidad, que era que los diputados buscaran a nueva cuenta poder ponerse de acuerdo para poder darle al país otra nueva o una nueva ley de reconciliación. Esta ley llevaba implícito, obviamente, que los delitos, aquellos graves hechos de violaciones a los derechos humanos, no fueran implícitos en una nueva ley. ¿Y qué es lo que se ha planteado en este momento? Se ha planteado buscar una salida, ¿verdad?, al hecho de que los que se han visto involucrados de ambos bandos, tanto de la exguerrilla como de los cuerpos de seguridad, algunos que fueron, por supuesto, desarticulados, no tengan que ser procesados judicialmente por estos delitos, y más bien que pudieran existir medidas alternas a la cárcel que queden establecidas en este nuevo cuerpo legal. Bueno, por lo que está pujando el FMLN es porque se establezca que se pueda optar porque quienes están involucrados en estos graves delitos que se enmarcan en el conflicto armado puedan tener o puedan darle al país un servicio de utilidad pública para que no paguen con la cárcel los señalamientos o cuestionamientos que se le hacen. Por ejemplo, ¿verdad? Quienes forman parte de esta comisión, ¿verdad? En el caso del FMLN son 2 diputados, ¿verdad? O 3, digamos, que forman parte de esta comisión. 3 exactamente. Los diputados Damián Alegría, Nidia Díaz y Jorge Chafik Handal. Ellos forman parte de la comisión política en la que acordaron fusionar en un solo proyecto la ley, las 2 propuestas que han llegado a la Asamblea Legislativa. En este acuerdo final de la comisión, después de lo que decía de acalorados debates entre los diputados del FMLN, Arena, PCN y Gana, uno de los que opinó en estoy hablando de el pasado 15 de enero, para ser más exacto, ¿verdad? Establecía, por ejemplo, el diputado Damián Alegría, que el único proyecto que debió considerarse para el análisis es el presentado por las organizaciones de la sociedad civil y representantes de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el resto de diputados argumentaron que debían tomar en cuenta todas las iniciativas de ley, además de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, el presidente de la Asamblea Legislativa, don Mario Ponce, del Partido Concertación Nacional, explicó que querían tener listo el documento final para estudiarlo. Yo esperaba que este día tuviéramos el documento final para que la Comisión Política programara una cantidad de actividades por el tema, a donde tengamos que llamar a las organizaciones sociales defensoras de las víctimas. Partiendo de esa primicia, hemos logrado construir en un solo documento. Esperaba tenerlo en mi despacho. No fue posible porque hubo observaciones a algunos textos. De hacerlo público debemos tener el documento para generar el debate, es lo que explicó el presidente de la Asamblea Legislativa. Después de su intervención, Alegría arremetió que la discusión es el único proyecto de ley que debería ser evaluado, es el presentado por las organizaciones sociales, el cual le dio iniciativa de ley el diputado de Cambio Democrático, Juan José Martel. Bueno, y así estamos, ¿verdad?
en esas estamos, ¿verdad? En el tema de qué alternativa se le puede dar al país para poder lograr un consenso y que los diputados puedan construir legislación y buscar una salida. Bueno, aquí está con nosotros, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué Natán está haciendo esta introducción tan larga? Pues que no había venido el invitado. Siempre el tráfico, ahora que ya han vuelto los estudiantes a sus actividades normales. Pero de todas maneras, te agradezco mucho que estés aquí, diputado de la Asamblea Legislativa, su jefe de fracción del FMLN, Jorge Chafik Handal Vega Silva. Bienvenido, te agradezco mucho. Buenos días. Por la confianza de estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Nathan. Y bueno, un saludo también a todos los televidentes y decir lo siguiente, pedir las disculpas del caso por la tardanza. Que sucede que allá donde vivimos nosotros ha estado, bueno, el lunes empezaron los hipotes, ya va a empezar el tráfico, pero ha estado tranquilito, entonces me confié y dije, bueno, vamos a salir, y hoy que empieza el gran tráfico. Así que perdón por la tardanza. No, disculpa. Pero creo que es oportuna la plática que vamos a tener sobre la base de las discusiones. Yo estaba recogiendo un poco elementos que los medios de comunicación en los últimos días han estado atentos en la Asamblea Legislativa, la última reunión que tuvieron, y te planteo, ¿verdad?, que este es un tema de muchísimo interés porque los tiempos fatales están corriendo. Ustedes tienen, Chafik, hasta el 28 de febrero para poder cumplir con la prórroga que ha dado la Sala de la Constitución. Esto es correcto, ¿verdad? Así es, para el tema de la ley de reconciliación. Y bueno, es un nombre bastante, pero es la ley de reconciliación, se le conoce así de forma pequeña. Sí. Sí, mira, el tema ha estado centrado ahí básicamente en cuál va a ser el centro, valga la redundancia, sí, de la ley. Nosotros como FMLN hemos planteado que tiene que ser las víctimas de cualquier lado, ¿verdad? Las víctimas del conflicto que deben de estar al centro de esta ley de reconciliación, en la cual se garanticen, como ya se han dicho, 4 cosas fundamentales. 1, la verdad, o sea, el derecho a conocer exactamente qué fue lo que pasó, la verdad. 2, la justicia transicional, que se pueda hacer un proceso en los cuales la justicia salga a relucir y que sea un proceso que permita también, ¿cómo decir?, adelantar los procesos de reconciliación, porque al final, tal como dice la ley, no se trata aquí de una amnistía ni nada, sino de reconciliar la ciudadanía que, como se dice, miren, no, pero hace 20, 30, 40 años fue lo de la guerra. Sí, pero la situación, como nunca se hizo nada real para solucionar o para tender un camino por donde se fuera encontrando la verdad y resarcir el daño a las víctimas y garantizar que no se repitan esas situaciones, entonces las cosas medio escarbaz y vuelven a salir a la luz. Un problema es, por ejemplo, una evidencia es el que no hayamos podido redactar una ley que permita que eso suceda, la reconciliación. Porque en medio se toca y unos quieren, no, que debo ser yo, otros no, que ustedes no, pero nosotros sí. Entonces empiezan los problemas y otros que andan buscando que salir con la cara limpia, ¿verdad? Que no haya, ¿cómo se llama?, que si bien es cierto, ya no va a ser una ley de amnistía general como fue la de 1993, pero sí algo encubierto que termine en lo mismo. Y que el tema de las víctimas pues sí sea una cuestión secundaria. Entonces todo eso vuelve a salir, entonces por eso hay necesidad entonces de centrar bien a qué va a servir la ley. Estos 4 parámetros que te mencionaba, el principio de verdad, el de justicia, el de resarcimiento a las víctimas y las garantías de no repetición. Pregunto una cosa, porque aquí creo que hay alguna información que tú nos vas a ayudar a entender y con claridad, que es mejor que tú estuviste también en la comisión política, ¿verdad? Sí, sí. Vale, porque en la comisión política se dio una discusión que hasta cierto punto fue estéril porque ustedes estaban demandando que la única ley
o el único anteproyecto de ley que se discute es el presentado por las víctimas. Sí. Sin embargo, hay otras fracciones políticas que dicen que hay que recoger los insumos de todos aquellos que han presentado un documento para poder ser parte de lo que va a ser la nueva ley de reconciliación. ¿Por qué ustedes insisten, Shafik, en que solo sea el anteproyecto presentado por las víctimas? Mira, lo que nosotros decimos, y ni el hecho que sea la base para iniciar la discusión, porque es el único que ha cumplido todo el proceso que establece la misma ley, o sea, dónde se presenta, quiénes le dan respaldo a la iniciativa, y llega hasta la comisión política, pasó por el plenario y el plenario lo mandó a la comisión política. Todos los demás son insumos que han ido saliendo en el proceso ya que se ha ido caminando. Entonces, una cosa no niega la otra. ¿De acuerdo? Nosotros Pero la base debe de ser el anteproyecto presentado por las víctimas. Porque es el único que está con todos los procesos de ley. Que ha cumplido todos los parámetros. Todo lo ha cumplido. Entonces, en base a eso nosotros decimos, bueno, miren, vayamos. Es más, nosotros hemos dicho, miren, estamos por apoyar es la ley que presentaron las ONGs en representación de las víctimas. Ok, vayamos artículo por artículo, porque incluso en algunas cosas nosotros hemos dicho, miren, se puede mejorar. Tenemos incluso propuestas como FMLN para mejorar esa ley y homologarla con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que abolió la ley de Amnistía General de 1993. Entonces, tenemos, como digo, incluso, o sea, no estamos cerrados a que eso esté escrito en piedra, miremoslo y solo eso tiene que salir. No estamos en eso. ¿De acuerdo? Vaya. Otro punto que es importante, creo, entender, y es cuando tú dices, es que hay quienes quieren salir con la cara lavada aquí. Correcto, ahí ese afán. Ajá, vaya, pero no eres específico. ¿Quiénes están pujando porque no? Sí, no. Porque cuando tú dices cara lavada, es que, ¿a qué te refieres? En el sentido que dices, no, que como en el pasado no se procesaron a aquellos que estuvieron involucrados en hechos de violaciones a los derechos humanos del pasado conflicto armado, hoy quieren que sea lo mismo, así disfrazadito, dices tú. Correcto. Pero ¿quiénes y de qué se trata? Y porque lo que se ha criticado es que se vaya a violentar el principio de la resolución de la Sala de lo Constitucional que decía que habían determinados hechos registrados, no solo en el informe de la Comisión de la Verdad, sino en otros informes, que no podían ser parte de una amnistía aquellos crímenes de guerra. Correcto. Entonces, te voy a poner así. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que hay 4 partidos que no quieren asumir que ellos tuvieron que ver en el tema de la guerra. Porque hoy nos dicen, no, es que ese es un tema únicamente entre Arena y FMLN. Y nosotros decimos, no, espérese. Eso no es así. Ahí estuvo representado el PDC en buena parte de la guerra. Ahí estuvo el PCN, ¿verdad? Y por supuesto estuvo Arena como parte de esos conflictos y en la alianza con la casta militar de aquel momento. ¿De acuerdo? Entonces, que los acuerdos de paz rompieron eso y ¿cómo se llama? Y dieron otra cara al país. Entonces, esos son los que tienen que participar. Entonces, mira, tan es así la verdad que ellos han presentado un proyecto, estos 4 partidos, Arena, PDC, PCN y no me acuerdo del otro, pero son 4 partidos. ¿Cambio Democrático? No está Cambio Democrático. Son 3, Arena, PDC y PCN, perdón, solo son 3. Me estaba sumando uno más. Entonces, esos 3 han presentado un proyecto que cuando tú lo ves, dice, bueno, pero espéreme, esto no cumple los parámetros que estableció la sentencia. Por ejemplo, en el tema de los crímenes de guerra. En el tema de los crímenes de guerra dice, va a haber un proceso de justicia transicional. ¿Qué es el proceso de justicia transicional para todos los televidentes? Que tiene que haber un proceso de juzgamiento como en todo delito. Y que al final va a haber una sentencia. O sea, no es que no haya sentencia, va a haber una sentencia, porque va a decir, mire señor, usted general tal, avaló y comandó, por ejemplo, la masacre del Mozote. ¿Qué significa entonces eso? Por cierto que ya están topados esos, ¿verdad?
Por cierto, que está caminando ese juicio. Correcto. Entonces, y decirles ahí, bueno, mire, entonces, en base a eso, usted es acreedor a esta sentencia. Que pueden ser 10, 30, ajá, 40, 50 años. Y debe purgar esa pena. Y debe purgar. Si no la quiere purgar, porque así dice la sentencia, ¿verdad? Dice, está la dosimetría. ¿Qué es la dosimetría? Son condiciones que debe cumplir el procesado para disminuir su pena. ¿Qué puede ser? Vaya. Primero, usted colabora con la verdad. ¿Qué significa? Que va a decir exactamente qué fue lo que pasó, quién ordenó, cómo se ejecutó y dónde están las víctimas. Ahora, pero eso va a ser antes de la sentencia o después de la sentencia. En el proceso. Ah, tiene que colaborar en el proceso. Tiene que colaborar en el proceso. Para encontrar la verdad. La verdad. Y entonces si colabora en eso, habrá disminución de pena. Ah, ok, pero no queda a albedrío ¿cómo se llama? De la ley, sino que lo hace el juez tomando en cuenta los parámetros que le establece la ley. O sea, nadie más que el juez lo va a hacer. ¿De acuerdo? Al final va a decir, vaya, usted colaboró con la verdad. Usted ayudó a identificar dónde estaban, digamos así, los huesitos de las víctimas, para que las personas, las osamentas puedan recuperar los restos de las víctimas y sanar su luto. Muy bien. Además de eso, no solo ayudó a estas dos cosas, sino que dijo quién más colaboró. En otras palabras, dijo, bueno, mire, estuvo fulano, sutano, aquel dijo, o sea, la verdad completa. Eso entonces lo hace a usted merecedor a que yo pueda considerar en el proceso una disminución de la pena, pero pena va a haber. Entonces el problema es que muchos que participaron y que tomaron esas decisiones de esas grandes masacres, la del Calabozo, la del río Zumpul, la de la Cuesta de Guadalupe, la de las Tres Calles, todas esas que hubieron, la de en Cabañas, hubo una, no me acuerdo si se llama La Cruz, allá en Cabañas hubo otra. Entonces, todas esas, usted tiene que decir quiénes participaron. Pero muchos dicen a esta altura, no, pero es que entonces la condena moral, que aunque salga libre al final, que yo ayude a todo eso, de todos modos hay una condena moral. Que todo el mundo se va a dar cuenta quién es que ordenó y cuál es la responsabilidad directa que tienen esos asesinatos, que la ley de amnistía de 1993 quitó. Entonces todo el mundo aparece como, algunos como héroes de la guerra, otros como esto, otros, y aparecen todos limpios y probos. Con este proceso, sí, usted fue. Entonces no quieren evitar eso. Te pregunto así a quemarropa. A ver. El PCN y el PDC son los que quieren salir con la cara lavada. Y Arena. Ellos quieren salir y lavarle la cara precisamente a los militares que tienen ahí. Vaya. ¿En qué momento sale a relucir que el FMLN respalda que en vez de penas de cárcel, los que sean condenados por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos paguen con trabajo de utilidad pública? No, mira, esa es una interpretación un poco sacada de contexto. Lo retomaron varios medios, Chafis. Sí, pero es sacada de contexto. ¿Por qué? Porque Nidia lo dijo, así como te estoy diciendo ahorita, pues miren, al final podrá haber esto, pero en un proceso. Entonces solo sacan que la parte final. Miren, entonces, miren, están diciendo que un asesino, por ejemplo, del Mozote, vámonos al famoso Mozote, podrá quedar libre con 3 años nada más de cárcel, de trabajo de beneficio social. Y todo el mundo se le paran los pelos y dicen, uy, lo que está diciendo el FMLN. No, se dijo en el proceso, ¿de acuerdo? Pero al final quien dictamina eso no va a ser la ley. Lo que nosotros digamos, miren, o sea, nosotros no podemos decir en la ley, miren, y fulano, sutano y mengano le va a tocar esto. No podemos, quien lo va a decir es el juez. Vaya, fíjate, las propuestas de las víctimas en ese anteproyecto de ley, sí, que tú dices que debe de ser la base para la discusión de lo que va a ser la nueva ley de reconciliación, proponen que la figura de trabajo de utilidad pública sugiere que quienes revelen el paradero de las víctimas recibirán condenas de 1 a 5 años de prisión. Ajá. Pero evidentemente
la legislación salvadoreña establece que una pena menor a 5 años puede ser escarcelable. Sí. Entonces, el planteamiento de ustedes como FMLN es que las personas condenadas de 1 a 5 años de prisión podrán sustituir la pena carcelaria con trabajo de utilidad pública en programas o opciones de reparación, si el juez así lo establece. Correcto. Es que no podemos ¿Es saltarnos eso al lo que juez. está- entonces? Sí, el juez tendrá que decir, bueno, valorar. Pero no es todo que va a eso. quedar en la impunidad. No va a quedar en la impunidad. Ese es el asunto. Bueno, a nosotros incluso nos llega, pero ustedes también. Pues sí, le decimos nosotros. O todos en el suelo, todos en la cama. Nosotros estamos dispuestos a someternos al proceso, no le tenemos miedo a eso. ¿De acuerdo? No vamos a esconder nada por favorecer a los asesinos. No lo vamos a hacer. Por eso es que Incluidos los que pertenecieron al FMLN. incluidos Cuando el nosotros. FMLN era grupo insurgente, digamos. Correcto. Mira, yo voy a repetir lo que Shafik Jorge Handal les dijo en ese plenario una vez que estaban discutiendo, o sea, mucho antes de esta derogatoria de la ley del 1993, les dijo, porque estaba Arena amenazando con que entonces nos vamos, miren, les digo, vámonos, nosotros no tenemos miedo a eso porque ya venimos de donde asusta. Así que si quieren, ahorita derogamos la ley de amnistía y nos vamos todos a juicio. Nosotros seguimos en esa misma En aquel decisión. tiempo se dio esa discusión. Sí, ahí está grabado, ¿verdad? Y nosotros estamos en la misma disposición. No vamos a sacar leyes que blinden a unos y se burle la justicia. No lo vamos a hacer. Por eso es que decimos que esta sea la base de la discusión. Y es perfectible, sí es perfectible. Lo demás son insumos, pero discutamos. La cosa es que los otros que tienen los votos, porque mira, esto es una ley de 43 votos. Sí, mi mayoría simple. Mayoría simple. Sí, correcto. ¿Y dónde está la mayoría simple? El FMLN tiene 23. 61 tiene la derecha en conjunto en la asamblea. Entonces ellos tienen para aprobar esa disposición. Tal vez no tendrán 61, vaya, Martel, segurito que no va a votar, tienen 60 votos. Para mayoría calificada. Le sobra para mayoría calificada incluso, Sí. ¿verdad? Es que lo que están pensando es lo siguiente, mira, hay una maniobra de decir, bueno, mire, vamos a aprobar esta ley. Tenemos los 43, la aprobamos, no hay problema. Nosotros indudablemente no solo no vamos a votar, sino que vamos a votar en contra, si eso llega a suceder. Y decir ellos, bueno, se la mandamos al presidente. Ellos hacen el cálculo de que el presidente la va a vetar. Sí. Entonces se la regresan y como ellos tienen los 56 Van votos, a superar el veto. superan el veto y se va a la sala de lo constitucional. Y entonces todos se lavan las manos. Miren, nosotros quedamos bien, lo hicimos, pero aquel lo vetó y entonces... Pregunto, ¿esa es, desde tu punto de vista, la hoja de ruta que pretenden darle los que a tu juicio que de valor Ajá. te quieren lavar la cara? Sí, es que ya esa es la ruta. Como no necesitan del frente, aprobemos con los votos de mayormente de derecha, de Arena, de PDC, PCN. Gana ¿Metes a Gana en eso? Gana va a votar. Vale. Te oirás que lo que te digo. Vale, gana. Y con esos hacen más de 56 votos. Vale. Así se va. Así se Haciendo los cálculos que tú dices, que el presidente la va a vetar, y entonces van a decir, nosotros ya cumplimos, aquí lo que ha pasado es que el presidente, Vetó. o echarle la culpa a terceros, pues. Va. Correcto, entonces todo el mundo, miren, nosotros cumplimos, pero ya quedó. ¿Y de quién es ahora el muerto? De la sala. Que la sala diga si esto es constitucional o no. Al rato dice, miren, no es constitucional, vuelvan ¿cómo se llama? A hacer una ley. O sea, vuelve otra vez a la asamblea y sigue el maíz a peso, como se dice. ¿No? Y no se cumple con quienes deben de importar, Correcto. las víctimas. Correcto. Las víctimas. Bueno, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y vamos a profundizar en el juicio de valor que como su jefe de fracción tienes, en el sentido de que vaya, si este es el escenario que se va a plantear, entonces las discusiones seguirán siendo estériles y no se va a lograr cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que establece que aquellos graves hechos registrados tanto por los desaparecidos cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas y también, por supuesto, el FMLN y sus organizaciones que pertenecían y que lo conformaban como grupos insurgentes,
cometieron durante el pasado conflicto armado y lo que están diciendo y demandando las víctimas. Porque entiendo, y ojalá que no sea así, y ojalá que esto no sea solo el fantoche, ¿verdad? Porque entiendo que los diputados buscarán consultar a las víctimas, buscarán de nuevo consultar a las víctimas de guerra. ¿Qué comprende eso de buscar consultar? Porque si lo que tú estás diciendo se va a cumplir, pues siguen jugando con la buena fe y con, digamos, y con el dolor de las víctimas. Así, ya lo vamos a ampliar. Ya regresamos.